Hay un fenómeno que he observado una y otra vez, que se repite casi siempre que alguien pasa por lo que solemos llamar despertar. El despertar casi nunca empieza con algo bonito. La mayoría de las veces empieza con un terremoto interior, con un golpe que te rompe los cimientos, con una situación que te descoloca, te desnuda y te obliga a mirar la vida de frente, sin los filtros con los que nos educaron. Todos hemos sido moldeados por nuestra cultura, por los entornos en los que crecimos. Nos enseñaron a ver la realidad de una forma muy concreta, aunque fuera limitada, aunque no nos hiciera felices, nos daba seguridad. Creíamos saber cómo funcionaba todo. Creíamos que la vida era eso, un conjunto de reglas más o menos claras que solo había que seguir. Pero entonces llega eso, ese algo que no estaba en el guión. A veces es una enfermedad que te obliga a enfrentarte a tu fragilidad. A veces es una ruptura que revela que vivías rodeado de mentiras, que quizá durante años estabas sosteniendo una vida que no existía. A veces es la pérdida del estatus, de la economía, de los apoyos sociales. Ese momento en el que descubres que la gente que considerabas tu clan desaparece. O peor aún, se ríen a tus espaldas mientras tú atraviesas una de tus peores etapas. Y en esa oscuridad, cuando la identidad que creías tener ya no te sirve, empiezas a ver cosas que antes no veías. La falsedad de muchos discursos sociales, la cantidad de máscaras que llevamos encima, lo poco conectados que estamos con nuestra propia esencia. Descubres que la vida no es solo lo que te dijeron, que hay otro modo de vivir, otro modo de sentir, otro tiempo, otro ritmo. Y empiezas a mirar hacia culturas antiguas, hacia saberes olvidados, hacia tradiciones y prácticas que durante generaciones dieron sentido a la vida de la gente. Empiezas a cuestionar la ciencia cuando se vuelve rígida, dogmática, casi religiosa. Cuestionas la modernidad cuando te das cuenta de cuánto hemos sacrificado por comodidad y por apariencia. Esa fase es poderosa, es reveladora, es emocionante, porque por primera vez estás viendo el mundo con tus propios ojos, no con los ojos que te prestaron. Por primera vez sientes que algo late de verdad dentro de ti. Pero este es solo el comienzo, porque después de esa ruptura, después de abrir los ojos, viene otra fase. Y esa fase es la peligrosa, la fase de la euforia, de la certeza absoluta, del yo sé y los demás no. Y allí empieza el verdadero problema. Empiezas a leer con una voracidad que no sabías que tenías, encuentras libros que parecen escritos para ti, vídeos que parecen responder a tus preguntas más internas, te ves a ti mismo sentado en conferencias, escuchando a maestros, a gurús, a gente que parece haber recorrido un camino que ahora tú estás empezando a transitar. Tal vez haces retiros espirituales, meditas, cambias tu alimentación, te interesas por terapias alternativas, rituales ancestrales, prácticas energéticas, yoga, chamanismo, ayahuasca, lo que sea. Todo te parece parte de una verdad que por fin se está revelando. Y ahí es donde aparece el primer gran peligro, la sensación de certeza absoluta. Crees que por haber sufrido, por haber despertado, por haber leído, por haber experimentado, ahora entiendes la vida mejor que los demás. Crees que tienes una perspectiva privilegiada que ellos no tienen. Crees que tú ya has visto lo que otros aún no ven. Sin darte cuenta te conviertes en un juez. Empiezas a corregir a tus amigos cuando comen mal, a tu gente cuando hablan desde la ignorancia según tú, a tu pareja cuando expresa una emoción poco elevada, a cualquiera que no encaje en tu nuevo sistema de creencias. Y lo haces convencido de que estás ayudando, convencido de que sabes algo que ellos no saben, convencido de que es tu responsabilidad compartirlo, pero la realidad es que, aunque tu intención sea buena, tu actitud empieza a ser pesada, invasiva, rígida, insoportable. No lo ves porque estás entusiasmado, porque por fin sientes que vives con propósito, porque durante años estuviste perdido y ahora crees haber encontrado un mapa. Pero lo que no estás viendo es que estás intentando imponer ese mapa a gente que no te lo ha pedido, que no están en ese punto, o que simplemente están viviendo una experiencia distinta. Y la rigidez es sutil, no llega de golpe, llega en pequeños pasos. Cuando monopolizas las conversaciones para hablar de tu tema, cuando cada frase de un ser querido te activa el deseo de corregir, cuando sientes que todo lo que no encaja con este nuevo paradigma es malo, ignorante, cerrado o dormido. Es como si hubieras perdido la capacidad de hablar de cosas sencillas. Lo cotidiano ya no te interesa, te parece poco elevado, poco importante. Quieres hablar de trascendencia a todas horas, con todo el mundo, todo el tiempo, aunque estés en una fiesta, aunque sea Navidad, aunque la gente solo quiera reírse un rato y tomar algo contigo.
Y así empieza el conflicto, porque mientras tú creces en entusiasmo, los demás crecen en incomodidad. Las miradas se vuelven tensas, las sonrisas se fuerzan, las conversaciones se agotan y tú sin entender nada piensas, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no ven lo que yo veo? ¿Por qué se ponen a la defensiva? Pero no estás viendo que tú también te has puesto a la defensiva, solo que disfrazado de certeza espiritual. El despertar te abre la puerta a un nuevo mundo, pero ese mismo mundo, si no tienes cuidado, puede transformarse en un pedestal desde el cual miras a los demás por encima del hombro. Y ese es el comienzo del verdadero problema, cuando la espiritualidad deja de liberarte y empieza a reafirmar tus creencias. Cuando el despertar se convierte en un arma con la que golpeas a quienes más quieres. Cuando te vuelves tan intransigente como aquello que criticas. Es una situación que es muy difícil de ver, porque uno se siente elevado, porque uno siente que está en lo correcto, porque uno siente que lo hace por el bien de los otros. Pero en realidad es otra forma de control, de inseguridad, de miedo a volver a perderte, solo que ahora está disfrazado de iluminación. Y esto, aunque duela aceptarlo, es el punto en el que muchos empiezan a alejar a los que más necesitan. Y así, casi sin darte cuenta, llegamos al siguiente capítulo, el momento en que tu entorno empieza a reaccionar. Porque por mucho que tú sientas que estás en una etapa luminosa, para la gente que te rodea la experiencia puede ser completamente distinta. Donde tú ves revelación, ellos ven obsesión. Donde tú ves claridad, ellos ven rigidez. Donde tú ves urgencia, ellos ven imposición. Y entonces surge el choque. La gente que antes te escuchaba con cariño empieza a apartar la mirada. Los que disfrutaban de tus bromas ahora te evitan en las reuniones. Tu círculo más cercano, tus amigos, tu pareja, todos empiezan a percibir un cambio, pero no el cambio que tú crees. Lo que sienten no es tu despertar, es tu incapacidad de dejarles respirar. Y como la gente no sabe cómo decirte que estás siendo pesado, invasivo o que agotas, utilizan etiquetas como está raro, se ha vuelto excéntrico, qué pesado está con sus temas, parece un iluminado o directamente que está loco. A nadie le gustan esas palabras, pero aparecen porque no saben expresarlo de otra forma, y tú las escuchas desde un lugar herido y arrogante a la vez. Es que no entienden nada, siguen dormidos, algún día verán lo que yo veo. Y es aquí donde el fenómeno se vuelve más complejo, porque debajo de todo ese deseo de enseñar lo que has descubierto, muchas veces hay algo que no se quiere mirar, una necesidad de atención. Este nuevo mundo que has descubierto te da algo que quizás hacía tiempo que no tenías, entusiasmo, energía, sensación de propósito y también, sí, miradas. Gente que te escucha, gente que se sorprende, gente que reacciona. Esa sensación es adictiva. No estás compartiendo solo porque sea importante, también lo haces porque por fin alguien te mira. Por fin sientes que tienes algo especial que ofrecer. Y cuanto más te escuchan, más quieres hablar. Y cuanto más hablas, más crees que estás ayudando. Pero llega un momento en que ya nadie quiere oírlo y tú sigues hablando igual. No te das cuenta de que has dejado de escuchar, que ya no preguntas, que no dialogas, solo predicas. Y al predicar invades el espacio de los demás. Hablas de temas profundos en momentos inapropiados. Sacas conversaciones densas en celebraciones donde la gente solo quiere descansar. Insistes, insistes y vuelves a insistir, creyendo que estás despertando a los demás. Pero en realidad solo estás desgastando la relación. Las caras empiezan a decirlo todo, incomodidad, tensión, ganas de escaparse de la conversación. Pero tú, atrapado en la certeza y en la necesidad de ser escuchado, no lo ves. Sigues, subes el tono, aprietas más. Y lo que para ti es un acto de amor, para ellos es una especie de agresión. Aquí es donde muchas relaciones comienzan a fracturarse. Aquí es donde algunos empiezan a perder amistades, parejas e incluso reputación profesional. Aquí es donde el despierto empieza a sentir que el mundo está contra él, cuando en realidad simplemente está exigiendo que todos los demás caminen al ritmo que él ha elegido. Y lo más triste de todo es que cuando el rechazo llega, el despierto no ve su parte. No se da cuenta de que ha transformado el despertar en una cruzada. No se da cuenta de que ha convertido un proceso íntimo en un espectáculo. No se da cuenta de que está intentando moldear a los demás sin permiso. El despertar se vuelve entonces contradictorio. Busca libertad pero coarta la libertad ajena. Busca conciencia pero se ciega a sí mismo. Busca autenticidad pero actúa desde su herida y desde su necesidad. Y si nadie le pone un espejo delante, este capítulo puede durar años. Años de incomprensión, de conflictos, de soledad creada por su propia actitud.
porque el problema no suele ser lo que dice, sino cómo, cuándo y con quién lo dice. Llega un momento en este camino, y ojalá llegara para todos, en el que el despierto empieza a ver algo que hasta entonces estaba completamente fuera de su campo visual: las consecuencias. Porque el rechazo social duele, las miradas incómodas duelen, las conversaciones que mueren antes de nacer duelen, perder amistades, discusiones con tu gente, distancias inesperadas, todo eso empieza a acumularse y finalmente uno tiene que preguntarse: ¿realmente soy yo el que está evolucionando? ¿O estoy usando el despertar como excusa para no ver mis propios vacíos? Al principio el despierto suele pensar que el problema es de los demás, que no entienden, que no están listos, que están dormidos, pero cuando las tensiones ya afectan su vida diaria, algo empieza a hacer ruido por dentro. Y ahí, en ese pequeño ruido, aparece el primer destello de lucidez. Es cuando se da cuenta de que está dando consejos que nadie pidió, que está invadiendo espacios que no le pertenecen, que está corrigiendo a gente que solo quería conversar con él, no ser adoctrinada, que está exigiendo respeto mientras él no respeta los procesos ajenos. Ese momento puede ser devastador porque desnuda algo incómodo. Muchos despiertos no han despertado, solo han cambiado de obsesión, y duele reconocerlo. Sigue habiendo inmadurez, inseguridad, necesidad de validación, lo mismo que había antes del despertar, pero ahora disfrazado con un lenguaje más solemne. El juego del despertar, que le da la ilusión de estar avanzando cuando en realidad está repitiendo patrones de siempre. Aquí ocurren dos caminos posibles. El primer camino, el del estancamiento. Muchos se quedan atrapados aquí. No aceptan la responsabilidad, no miran hacia adentro y se encierran todavía más en su burbuja espiritual. Arruinan relaciones, desgastan sus vínculos más cercanos, arrastran problemas laborales y lo justifican todo diciendo que es el precio de despertar. Pero no es despertarse lo que genera el daño, es la forma en que están relacionándose con los demás. El segundo camino es el de la verdadera madurez. Se miran, se detienen, se observan, admiten que estaban imponiendo, que estaban predicando, que estaban usando su despertar como escudo para no reconocer heridas más profundas. Y ese acto de honestidad es lo que cambia el rumbo, porque de pronto entienden que el despertar no consiste en elevarse por encima de nadie, entienden que la sabiduría real no se demuestra hablando sin parar, sino sabiendo cuándo callar. Entienden que no todo tiene que convertirse en una lección, que no todas las situaciones son el momento para debatir temas densos o incómodos. Entienden que el respeto se demuestra permitiendo que los demás vivan a su ritmo, no empujándoles al nuestro. El punto de inflexión es cuando dejamos de creer que tenemos una misión sagrada y empezamos a comprender que el verdadero crecimiento se nota en la manera en que convivimos con los demás, no en la cantidad de teorías que podemos repetir. Es el momento en el que el despierto deja de intentar iluminar a todos y empieza a iluminar su propio comportamiento. Y entonces, sin querer enseñarle nada a nadie, empieza a enseñar, porque la coherencia es silenciosa pero poderosa. Porque cuando uno está enfocado en las cosas correctas y está en el camino correcto, se nota, aunque no se hable de ello. Porque la presencia serena transforma más que cualquier discurso. Este punto es el inicio auténtico del cambio, el comienzo del aprendizaje real. La verdadera madurez espiritual no llega con libros, cursos, rituales ni discursos. Llega con un gesto mucho más simple y mucho más difícil: callar. Callar para escuchar, callar para observar, callar para comprender, callar para no ocupar un espacio que no es nuestro. Es en ese silencio donde descubrimos algo esencial, que todo este camino del despertar no iba de acumular conocimientos, sino de refinar nuestra presencia. No iba de tener razón, sino de tener relación. No iba de convencer, sino de conectar. Aquel que ha alcanzado un grado de madurez espiritual lo demuestra de formas casi invisibles. No corrige a los demás en medio de una conversación cotidiana. No interrumpe para colocar un discurso místico. No siente la necesidad de reeducar al mundo. No se ofende porque alguien piense distinto. No mira por encima del hombro a quien está en otra etapa, porque ha entendido algo fundamental. Cada uno tiene su propio ritmo, su propio lenguaje, su propio destino, y no es nuestro trabajo acelerarlos. Te hace entender que no necesitas demostrar nada, que la sabiduría no se enseña, se contagia, y que la gente aprende mucho más de cómo los tratas que de lo que les dices. La madurez espiritual se nota cuando alguien ya no busca atención, sino presencia,
cuando ya no necesita sobresalir, sino acompañar. Alguien maduro espiritualmente escucha de verdad, escucha sin preparar una respuesta, escucha sin buscar contradicciones, escucha sin querer sanar o corregir. Solo está ahí, pleno, presente, disponible. Y es sorprendente, cuando alguien se siente realmente escuchado, cambia, se abre, florece. Quien ha atravesado el ruido, la euforia, el fanatismo y la soberbia finalmente llega a un lugar muy distinto, el respeto. Respeto por las creencias ajenas, respeto por las heridas que no vemos, respeto por los procesos que no entendemos, respeto por el derecho de cada uno a equivocarse, a aprender y a cambiar cuando le toque. La madurez espiritual consiste en sostener tu verdad sin pisarla de nadie, en honrar tu camino sin menospreciar el de los demás, en defender tus ideas sin necesidad de atacar las ajenas. Aquel que es maduro no necesita anunciar quién es, ni justificar su postura, ni hablar de su vibración, ni explicarte su nivel de conciencia. Lo notas simplemente, lo sientes. Se siente en la forma en que cuida sus palabras, en la forma en la que trata a los demás, en cómo gestiona los conflictos sin perder la calma, en cómo reconoce un error sin derrumbarse, en cómo sabe cuándo dar un paso atrás. La madurez espiritual es invisible para el que vive de la apariencia, pero luminosa para quien tiene los ojos abiertos. Este punto, el de la madurez, es el punto donde el despierto por fin despierta, porque deja de actuar para demostrar y empieza a actuar desde la autenticidad. Y lo más hermoso es que sin proponérselo, sin querer guiar a nadie, sin buscar protagonismo, su presencia empieza a ayudar más que todo su discurso anterior. Ya no enseña desde la palabra, enseña desde el ejemplo, desde la serenidad, desde la coherencia. Ahí comienza la parte más profunda del camino. Ahí nace la verdadera transformación. No sirve de nada evolucionar si no puedes volver a tu vida diaria con paz. No sirve de nada abrir los ojos y cada vez que interactúas con tu entorno vuelves a caer en los mismos patrones de antes. La reintegración es el punto donde el nuevo tú tiene que aprender a coexistir con un mundo que sigue siendo lo que era, donde nada ha cambiado fuera, pero tú ya no puedes vivir como antes, porque reintegrarte no significa volver a la versión anterior de ti mismo, no significa renunciar a lo aprendido, no significa rebajarte para encajar. Reintegrarte significa algo mucho más fino. Seguir siendo tú, pero sin convertir tu camino en una barrera para relacionarte. Significa conservar tu claridad sin convertirla en superioridad. Significa vivir con tus creencias sin imponérselas a los demás. Significa sostener tu paz sin exigirle a todos que la compartan. El reintegrado es capaz de hablar de temas cotidianos sin sentir que pierde el tiempo. Puede estar en una conversación ligera sin necesidad de llevar todo al plano profundo. Puede reírse, puede bromear, puede disfrutar sin estar midiendo la vibración de nada. Porque ha entendido que la vida también es simple, que no todo tiene que ser metafísico, que la conexión muchas veces nace en lo básico. Un café, una cerveza, una charla, un gesto amable. Quien se reintegra aprende a valorar eso sin sentir que traiciona su camino espiritual. Otro cambio importante sucede en las relaciones. Aquel que ha conseguido reintegrarse deja de querer salvar a los demás porque comprende que nadie necesita ser salvado. Cada quien tiene su proceso, su ritmo, su dolor y su fortaleza. El reintegrado acompaña sin cargar, apoya sin controlar, aconseja solo cuando se lo piden, escucha sin la ansiedad de intervenir. La reintegración también implica regresar a tus responsabilidades, tu profesión, tu rutina, pero ahora lo haces de otra manera. No como antes, que vivías en automático, no como en la fase eufórica donde rechazabas todo lo cotidiano porque te parecía inferior, sino desde un punto medio, desde una madurez que entiende que la espiritualidad no está peleada con lo práctico. La verdadera evolución se nota en cómo llevas tu vida diaria, no en cuántas veces hablas del despertar. El reintegrado no necesita representar un personaje espiritual, no necesita vestirse de cierta manera, hablar con cierto tono, ni usar frases místicas para sentirse válido. El que se reintegra vive su espiritualidad con naturalidad, en su forma de tratar a los demás, en cómo gestiona sus propias emociones, en la calma que proyecta en medio del caos, en la honestidad con la que se mueve por el mundo. La reintegración es la prueba final. Es demostrar que tu despertar funciona en la vida real, no solo en tu cabeza.
Reintegrarte es aprender a estar en el mundo sin ser del mundo, es caminar entre la gente sin perder tu centro, es vivir rodeado de ruido sin que tu paz interior se rompa, es aceptar la complejidad de la vida sin renunciar a tu lucidez. Aquí llegas al punto más hermoso del viaje. Ya no estás huyendo del mundo ni luchando contra él, simplemente estás, presente, entero, auténtico. Y ese estado, esa forma de estar, esa coherencia, es lo que inspira a los demás. No porque lo busque, sino porque se siente, porque quien se encontró a sí mismo brilla sin intentarlo. El punto final del viaje del despertar, el verdadero regreso, no consiste en acumular más información, ni en aprender más técnicas, ni en vivir experiencias extraordinarias. Consiste en algo tremendamente simple y extremadamente difícil: vivir sin pretender. Cuando llegas a este punto te das cuenta de que no necesitas convencer a nadie de nada. No necesitas demostrar tu evolución, ni justificar tus decisiones, ni aclarar tus creencias en cada conversación. Empiezas a descansar en tu propio ser. Cuanto menos intentas influir, más influyes. Cuanto menos hablas, más escuchan. Cuanto menos predicas, más inspiras. Porque el verdadero cambio nunca nace del discurso, nace del ejemplo silencioso. La gente no aprende porque la corrijas, sino porque te observa. No se transforma porque la empujas, sino porque siente tu coherencia y algo dentro de ellos se despierta solo. Esto es servir sin dominar. Cuando ya no necesitas atención, aprobación o público, tus palabras dejan de ser un arma, tu presencia deja de ser invasiva, tus creencias dejan de ser un muro. Te vuelves liviano. Y ahí es cuando la gente empieza a venir a ti con preguntas. Ahí es cuando otros sienten confianza para abrirse. Ahí es cuando te conviertes en un referente natural, no porque lo buscas, sino porque tu forma de estar en el mundo transmite paz en lugar de tensión, libertad en lugar de imposición. En este punto descubres que el despertar no te hace especial, no te separa de los demás, no te eleva por encima de nadie, al contrario, te iguala. Te hace comprender que cada uno está luchando su propia guerra interior, que cada uno carga con sus propias heridas, muchas que no conoces, y que todos estamos aprendiendo a nuestro ritmo. Desde ahí surge un estado en el que uno no juzga ni corrige, sino que comprende. Un estado en el que uno no busca protagonismo, que no exige que los demás cambien. Es un estado en el que uno permite que cada uno sea quien quiera ser, incluso si no coincide con nuestra forma de ver el mundo. Cuando dejas de intentar dirigir la vida de los demás, la tuya también se suaviza. Las relaciones mejoran. Los conflictos disminuyen. El ambiente se vuelve más ligero. Ya no hay lucha constante por controlar lo que piensan, lo que creen, cómo viven o qué decisiones toman los demás. Te liberas porque dejas de cargar un peso que nunca te correspondió. El verdadero despierto entiende que su papel no es instruir a nadie, sino vivir en su verdad con calma. No es liderar masas, sino cuidar su coherencia interna. No es convencer, sino encarnar. Y si alguien aprende algo de ti en el camino, perfecto. Y si no, también. Al final, el despertar no es un título, ni un estado permanente, ni una bandera para ondear. Es un proceso de refinamiento continuo. No venimos a iluminar el mundo entero, sino a iluminar la pequeña porción de realidad que tocamos con nuestras acciones, con nuestro carácter y con nuestra presencia. Eso es servir sin dominar, influir sin imponer y vivir sin pretender. Lo que te ocurrió, lo que te transformó, lo que te abrió la mirada, es tuyo, es íntimo, te pertenece. Y por lo mismo no se puede exportar ni imponer. La conciencia no se hereda, se conquista. Y culmina cuando te das cuenta de que el verdadero crecimiento no necesita ser anunciado, que la espiritualidad auténtica es sencilla, casi invisible, que la madurez interior se manifiesta no en lo que dices, sino en la forma en la que tratas a la gente cuando podrías imponerte y eliges no hacerlo. Al final, el mayor regalo que puedes ofrecerle al mundo no es tu sabiduría, ni tus lecturas, ni tus descubrimientos, ni las conclusiones a las que has llegado. El mayor regalo es tu presencia equilibrada, tu silencio respetuoso, tu capacidad de dejar espacio para que los otros crezcan a su manera. Tu ejemplo, más que tus palabras. Porque si algo tiene impacto, si algo deja huella, si algo inspira, es vivir de una forma tan coherente, tan honesta y tan tranquila que quien te mira no siente que lo corriges, sino que lo liberas. Vivimos obsesionados con que los demás entiendan, vean, despierten, se informen y olvidamos que no hay dos semillas que broten a la vez. No hay dos amaneceres idénticos, no hay dos almas con la misma velocidad. Forzar el despertar ajeno es como intentar abrir una flor antes de tiempo, la destruyes. Lo único que puedes hacer, lo único que funciona de verdad, es florecer tú.
y dejar que tu crecimiento natural invite a otros sin exigirles nada. Si cada uno encuentra su paso, si cada uno sigue su ritmo, si cada uno respeta el camino de los demás, entonces sí. Quizás sin darnos cuenta estaremos creando un mundo un poco más lúcido, un poco más amable y un poco más libre. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar